Ubíquense, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Nuestra atención en esta mañana va a estar concentrada en los versículos 19 y 20 del primer capítulo. Pero es necesario que conozcamos o leamos el contexto completo en donde están estos dos versículos 19 y 20. Leamos, siguen con su vista, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después de las grandes, asombrosas y extraordinarias declaraciones que el apóstol Pablo hizo en los versículos del 1 o del 3, mejor dicho, al 14, cuando el apóstol Pablo habla de doctrinas tan impresionantes como la elección, doctrinas como la unión con Cristo, doctrinas como el Espíritu Santo, quien es el sello, la garantía de la redención de nuestros cuerpos. Grandes y asombrosas doctrinas se plantean en esos versículos, y el versículo 15 que acabamos de leer en adelante hasta el versículo 23, Pablo nos deja ver cuáles eran los ruegos que él hacía a Dios constantemente por ellos. Les acaba de decir una información gloriosa: elección, unión con Cristo, pero ahora le dice: yo ahora ruego al Señor para que les dé espíritu de entendimiento y revelación para que comprendan mucho más lo que le acabo de decir. Pablo en el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que, he aquí la motivación o las peticiones de Pablo a Dios por la iglesia en Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pablo pedía a Dios para que Dios otorgara o pudiera cubrir una de las grandes necesidades que tenemos como seres humanos. No es el dinero. No es la felicidad. No es un buen trabajo. No es tener dinero para irme a otro país. No, esa no es la necesidad más grande. La necesidad más grande de todo ser humano, y no solamente de cualquier ser humano, sino de todo cristiano inclusive, es el de conocer más y más a Dios. Jeremías capítulo 4, versículo 6, el Señor reclama y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En el mismo Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, Dios declara:
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Una persona que desconozca sus deberes civiles no lo exime de la culpa. De la misma manera, un ignorante de la palabra de Dios no lo exime de la culpa de no conocer a Dios. Yo no hice esto porque yo no sabía. Y Dios dice, no hay acepción de persona, eso no te exime de culpa. Tú tenías que conocer. Dios se ha revelado de tal manera al hombre que no hay excusa. Romanos capítulo 1. El hombre es inexcusable delante de Dios. Nadie puede decir en primer lugar que Dios no se ha dado a conocer. La naturaleza lo da a conocer. Pero no solamente eso, ahora tenemos una revelación especial, las Escrituras. Nadie puede decir, yo no supe nada. Todos deberían decir, yo fui negligente en conocer a Dios. De la misma manera, el cristiano, por desconocer las grandes promesas de Dios, puede vivir como un pordiosero teniendo una cuenta bancaria multimillonaria. Tentaciones, aflicciones, decepciones, afanes de la vida pueden pesar mucho más en un cristiano ignorante que aquel que conoce la realidad de lo que Dios le ha dado. El gozo, una de las virtudes del Espíritu, es menos probable que alguien que conozca las realidades espirituales pueda experimentar el verdadero gozo en el Señor. El pastor Sugel Michelén declara lo siguiente: los creyentes ya conocen a Dios en Cristo, pero necesitan crecer continuamente en ese conocimiento. Y en la misma medida en que crecemos en el conocimiento de Él, se acrecienta nuestro amor, nuestra devoción y nuestro celo y nuestra adoración. Hermanos, el cristiano no debe ser un mero oidor de la palabra. No solamente se debe conformar con conocer. El cristiano debe conocer más. No debe solamente saber, debe saber más. No debe indagar más. Debe entender que ha estado nadando a la orilla de la playa con un traje de buzo. Puede involucrarse más, puede conocer más aún las profundidades, la hermosura de las profundidades de las Escrituras. Pero los cristianos creen que tienen solamente un chalequito salvavidas. No, si me meto allá a lo profundo de las Escrituras me ahogo. No. Cuando desconoces las realidades espirituales, cuando desconoces lo que Dios te ha dado, te quedas en la orilla y dejas de disfrutar un panorama inmenso en el océano de las Escrituras. Pero además, no debemos olvidar que conocer a Dios o el conocimiento de Dios no se adquiere de manera o totalmente de manera natural. Sí, tenemos la palabra de Dios, tenemos las Escrituras, pero aún así somos dependientes de lo que Dios nos permita conocer de su Escritura. El salmista en el Salmo 119, versículo 18, le pide al Señor y reconoce su incapacidad de conocer las profundidades de las riquezas de la gloria de su gracia, porque dice, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él tenía la ley, pero pedía, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Tú tienes una Biblia en casa, pero necesitas que el Señor condescienda y tenga misericordia de ti de tal manera que tu esfuerzo valga la pena. Amén. Los científicos estudian las Escrituras
y no conocen a Dios. El ateo conoce las Escrituras, pero no conoce a Dios. El cristiano no le debe bastar solamente conocer las Escrituras, debe conocer al Señor. Y eso solamente se obtiene con conocimiento espiritual. Y es lo que Pablo estaba pidiendo al Señor. Oh Dios, te pido por los hermanos en Éfeso, dale espíritu de sabiduría, que entiendan las revelaciones grandiosas, los recursos tan grandes con que tú nos has dotado, Señor. Yo te pregunto, cristiano, ¿en qué giran tus oraciones hoy? Señor, la harina. ¿Qué necesidad tienes de la cual estás pidiendo a Dios? Si tú crees que tu necesidad es llenar el vientre, ahí va a girar todo. Si tú crees que tu necesidad es solamente que se acomoden las cosas, ahí va a estar tus oraciones. Si tú crees que tu necesidad es conocer más y más al Señor, rogarás así como Pablo rogaba: Señor, dame espíritu de revelación, de sabiduría para entender y comprender más y más aún tu palabra. Amén. Así debe actuar el cristiano. En este ámbito de idea de lo que necesitamos conocer, hay una doctrina que ha sido muy malentendida, precisamente producto del descuido o simplemente la poca atención, el poco estudio de manera concienzuda de las Escrituras. Y es el tema, o es la doctrina de el ministerio del Espíritu Santo. Versículos 19 y 20. 18, desde el 18. Pablo pedía: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En esta sección, precisamente, el apóstol Pablo no solamente pide a Dios para que Dios le pueda hacer entender a los cristianos en Éfeso lo que dice en el versículo 18: comprender o saber la esperanza a la que los ha llamado, y no solamente también comprender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, sino el versículo 19, donde dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder. El descuido, la negligencia, el desapego de buscar y comprender el ministerio del Espíritu Santo o el obrar del Espíritu Santo en el creyente hace que muchos, por un lado, maltraten o no usen correctamente la doctrina, y otros simplemente lo dejan en un intelectualismo. Simplemente conozco, pero no siento ni palpo. Muchos teólogos han dicho: la doctrina del Espíritu Santo o la doctrina de la obra del Espíritu Santo en el creyente, para muchos cristianos puede ser ese Dios no conocido. Ese Dios no conocido es el Espíritu Santo para muchos. No lo conocen bien, no saben qué opera, no saben cómo opera. Es tan importante el conocimiento de la obra del Espíritu Santo, tal como lo dice Pablo. El teólogo Edwin Palmer dice lo siguiente, hablando de la importancia de conocer la doctrina del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo es para nuestra vida lo que el Creador es para el mundo. Sin Dios como Creador, el mundo nunca existiría o nunca hubiera comenzado a existir. Y sin su acción constante, sostenedora y preservadora, el mundo
dejaría de existir. Así también, sin el Espíritu de Dios, el cristiano nunca habría nacido de nuevo, y sin su influencia santificadora y siempre presente del Espíritu, la vida espiritual del cristiano volvería a la muerte espiritual de la que salió. Conocer correctamente cómo opera y qué implica que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, cambia tu panorama de la vida cristiana. Lo va a cambiar por completo. Saber quién está morando en ti, lo cambia todo. Saber qué cosas hay, qué implica que el Espíritu Santo esté morando en ti, va a cambiar mucho tu filosofía de vida. El versículo 19 y 20 nos habla acerca de esto mismo. Pero yo quiero llamar su atención en esta mañana en 3 puntos básicos, que es lo que vamos a desarrollar en el resto de este sermón. En primer lugar, dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Preguntémonos en primer lugar, ¿qué es su poder? ¿Cuál es su poder? En segundo lugar, dice que con su poder para los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Preguntémonos en segundo lugar, ¿cómo operó ese poder en Cristo? ¿Cómo se manifestó? ¿Cuáles son las evidencias de que ese poder estaba operando en la vida de Cristo Jesús? Y en tercer lugar, debemos comprender o preguntémonos cuáles son las implicaciones de este conocimiento. ¿Cuáles son las implicaciones para la vida cristiana de conocer esto? Eso es lo que vamos a tratar en el resto de este tiempo. Respondamos la primera pregunta. ¿Cuál es ese poder que actuó en la vida de Cristo? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? La palabra poder que está aquí traducida es del griego dunamis, que significa, o que podemos entenderlo como, de lo que viene la raíz de la palabra dinamita. ¿Qué es dinamita? Sí, es un explosivo altamente potente, ¿cierto? La idea es que Dios proporciona un poder tan grande como una dinamita, devastador inclusive puede ser. Ahora, la idea es que es una fuerza más grande que no es una fuerza natural. Es un poder más grande, no es un poder natural. Los hombres no tienen ese poder, sino que Dios permite que haya ese poder en una persona. Ahora, lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿de dónde deriva ese poder? Aquí, cuando se habla cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder, es como si se personificara el poder. Entonces, ¿es una cosa o es una persona? Bueno, vamos a tratarlo de la siguiente manera. Todas las referencias bíblicas siempre colocan el poder en relación al Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos entender que ese poder es operado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de ese poder. El Espíritu Santo es quien obra ese poder. Por lo tanto, podemos decir que Él es ese poder. En el Antiguo Testamento vemos la referencia frecuente que se relaciona en el poder con el Espíritu Santo. Jueces capítulo 14 versículo 6 y Jueces capítulo 15 versículo 14 nos habla de dónde provenía la fuerza de Sansón. Jueces 14 y Jueces 15. Jueces 14, 6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón,
quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué ocurrió en la vida de Sansón cuando vino el Espíritu Santo? Destrozó un león. Se está hablando de un poder fuera de lo común. Es un poder grandioso. Dios lo dotó de ese poder. Pero ese poder nació solamente cuando estaba, ¿qué? El Espíritu Santo dentro de él. En el mismo Jueces capítulo 15, versículo 14, declara, hablando del propio Sansón, y así que vino hasta el Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en su brazo se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Joder. Impresionante la fuerza de Sansón, y eso producto de la operación que hizo el Espíritu Santo, dándole el poder a Sansón, dándole ese poder a Sansón. Por lo tanto, esta primera referencia podemos decir que hay un poder inclusive físico que Dios otorga. Pero en 1 de Samuel capítulo 10, versículos 6 al 10, nos va a iluminar un poco la mente para entender que ese poder, si bien es un poder físico, siempre tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito de ese poder? Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6 y versículo 10. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Esta es la profecía de Samuel a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y destrozarás todo. No, ¿qué dice? Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En el versículo 10 del mismo capítulo 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Declarar la palabra de Dios solamente puede ser operado por el Espíritu Santo para que sea una palabra con poder. Pablo quería que los cristianos en Éfeso comprendieran que tienen un poder incalculable cuando predican la palabra de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, hablando del ungido de Jehová, hablando del siervo de Dios, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Las referencias que tenemos en el Nuevo Testamento, vamos a buscarlas por favor. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Quiero que vean las referencias que hay del poder de Dios operado por el Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento. Todo se relaciona al poder de predicar el Evangelio. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Cristo Jesús ahí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una vez más lo digo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo ungió al Señor Jesucristo y por eso es que el Señor Jesucristo pudo predicar el Evangelio. El poder del Espíritu Santo es para que tú sepas que puedes predicar el Evangelio y Dios puede hacer la obra allí. Dios lo puede hacer. Muchos tienen temor de predicar el Evangelio.
Muchos dicen, bueno, eso es para los pastores. No, eso le corresponde a ellos. No, yo soy un cristiano nominal, laico, un miembro más de la iglesia. El Señor te ha dotado y el Señor te pedirá cuenta por el poder que te ha dado y no lo has usado. Te ha dotado de poder para poder evangelizar, para poder predicar. Fíjense lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, vayan conmigo. Hechos capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 9, Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, que dice, las maravillas de Dios. El Señor nos ha dado la capacidad, el poder para poder dar el Evangelio. Una referencia más para terminar esta parte. Hechos capítulo 10. Versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Está Pablo hablando con Cornelio. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, y que dice, y poder a Jesús de Nazaret, y con anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cada referencia a tener un poder para hacer algo es del Espíritu Santo. Él es quien genera el poder. Él es quien produce la capacidad para poder hacer las cosas. Por lo tanto, un cristiano que diga, no, yo no puedo predicar, no tienes el Espíritu Santo. No, yo no puedo hacer esto o aquello, no tienes el Espíritu Santo. El Señor no te ha dotado para hacer eso precisamente para la gloria de Dios. Solamente podemos agradar a Dios si tenemos la capacidad de hacerlo. Y esa capacidad solamente la da el Espíritu Santo. Pero lo segundo que vamos a responder es, ¿cómo se manifestó ese poder en la vida de Cristo? Una vez más, espero que no hayan perdido Efesios como yo. Efesios capítulo 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Esa supereminente grandeza ha operado en Cristo. Pero para poder entender cómo operó eso en Cristo, ese poder en Cristo, debemos entender, en primer lugar, la doctrina de Cristo. Hermanos, Cristo Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, el engendrado eternamente por el Padre. Él es total y pleno Dios, es la sustancia misma de Dios. Pero eso
no hizo que su naturaleza divina usurpara su naturaleza humana o la naturaleza humana en que vino a la tierra. Él no echó la naturaleza humana para decir, yo voy a vivir entre los hombres como Dios. No, Él vivió entre nosotros como verdadero hombre. No hubo una transferencia de características divinas entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cristo era 100% hombre y por eso Cristo fue 100% dependiente de la obra del Espíritu Santo. Cristo es nuestro modelo de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Cristo es el modelo de alguien que está guiado por el Espíritu Santo de manera perfecta. El Espíritu Santo pudo obrar en la vida de Cristo porque era 100% hombre, aunque 100% Dios, Él estuvo aquí como 100% hombre. Por eso es que vemos la operación del Espíritu Santo. ¿Desde qué momento opera el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Desde la propia encarnación hasta su glorificación. Número 1, el Espíritu Santo operó en la vida de Cristo encarnándole. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder, Espíritu y poder. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué importante que el Espíritu Santo haya hecho la obra de encarnación. No fue Cristo en que se encarnó, el Espíritu Santo lo encarnó. El Espíritu Santo hizo esa obra. Fue la obra del Espíritu Santo. Así como todo aquel que nace de nuevo es obra del Espíritu Santo. De la misma forma, este acto por parte del Espíritu Santo fue esencial para que Cristo no tuviera pecado alguno. Qué importante fue lo que hizo el Espíritu Santo encarnando al Señor Jesucristo. Pero número 2, ¿qué más hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también mantuvo a Cristo no solamente alejado del pecado, sino que moró en la propia vida de Cristo y por lo tanto vemos frases como en Lucas capítulo 2 versículo 40 cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Había crecimiento espiritual en la vida de Cristo, operado por el Espíritu Santo. Él crecía en sabiduría. Él crecía y se fortalecía en sabiduría. Obra operada por el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo lo encarnó, no solamente lo llenó, sino que también lo ungió en el bautismo. El Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesucristo y lo empoderó en el día del bautismo. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo en la vida de Cristo? También vemos cómo fue la relación del Señor Jesucristo con las tentaciones. Después que fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo, dice la palabra de Dios en Marcos 1:12, luego el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. El Espíritu Santo lo impulsó para formar el carácter de Cristo. La misma operación que hubo en Cristo Jesús es la misma que opera en nosotros. El Señor nos hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos dota para andar en vida nueva y nos ayuda en medio de las tentaciones. Un cristiano que caiga en tentaciones puede decir,
¿cómo desconozco la obra del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo lo introdujo al Señor Jesucristo para que fuera tentado y salió victorioso, salió fortalecido. Dice que después volvió lleno del Espíritu Santo. Así mismo es la obra del Espíritu en la vida del cristiano. Pero ¿qué más hizo el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Hizo que su sacrificio fuera perfecto. Hebreos, vayan conmigo por favor a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hizo que la obra de Cristo en la cruz fuese perfecto. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto. La obra del Espíritu Santo, manifestada en toda la vida del Señor Jesús. Y como dice en el versículo 20, el Espíritu Santo hizo que Cristo no solamente resucitara, el Espíritu Santo no solamente hizo que Cristo tuviese un cuerpo glorificado, sino que el Espíritu Santo con su poder hizo que Cristo se sentase al lado del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, ¿cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Espíritu Santo obró en Cristo desde su nacimiento hasta su glorificación. El Espíritu Santo obra y es el poder de Dios para mantenerte desde el nuevo nacimiento hasta el día de la redención de tu alma y de tu cuerpo. El Espíritu Santo es el poder que hizo que Cristo se sentara, aún siendo Dios. El Espíritu Santo sentó a Cristo en los lugares celestiales. El poder de Dios. Hermanos, cuando tú comprendes el poder de Dios en el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es el poder de Dios, tu recurrencia en el pecado debe ser menos. Tus aflicciones o el pesar de las circunstancias puedes decir, pero yo puedo superar esto, porque tengo a mi Señor. Amén. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de que el Espíritu Santo, el poder de Dios, esté en la vida hoy día de cada creyente? No del que viene a la iglesia, sino del que cree. No del que le gusta escuchar la palabra de Dios, el que cree. No el que es oidor olvidadizo, sino del creyente. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque dice, yo quiero, dijo Pablo, que ustedes entiendan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Cuando comprendemos qué poder tenemos, en primer lugar, debemos darle siempre gracias a Dios por el nuevo nacimiento. No me salvé yo sí fui inteligente, no. Fue el Espíritu Santo que me hizo conocer el Evangelio. Y siempre tendré una vida agradecida a Dios porque operó en mí el nuevo nacimiento. Si tú hoy eres cristiano, si eres creyente, no es porque has sido más inteligente que otro. Es porque simplemente Dios tuvo piedad de ti, tuvo misericordia de ti y operó en ti un nuevo nacimiento por su Espíritu Santo. Lo segundo,
es que el creyente que comprende que tiene el Espíritu Santo sobrepasará las tentaciones y vivirá en santidad. Buscará golpear el pecado, mortificar el pecado en su vida porque tiene el poder del Espíritu Santo para eso. El cristiano que no esté haciendo eso en su vida está desconociendo y se está atrayendo aflicciones y juicios temporales de Dios de manera innecesaria. Está sufriendo porque quiere, pero tranquilamente puede salir de las tentaciones, puede salir de estas cosas. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, haciendo referencia al Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago yo para matar el pecado en mi vida? Por el poder que tienes ahora como creyente, no tienes excusa de estar cayendo a cada rato. Yo no sabía eso, pero lo tenías y Dios te va a pedir cuenta. Dios te ha dotado, te ha dado el recurso para sobrepasar las tentaciones y poder vivir en santidad. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, garantiza que nada ni nadie te arrebatará de las manos de Dios, porque Él con su poder te sostendrá. Efesios, capítulo 1. Versículo 13. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O como dice en Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes de todas estas cosas, recuerden lo que dice Romanos 8, hablando de andar en el Espíritu. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso lo hace precisamente el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Porque a los que antes conoció, a estos también, a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra eterna, gloriosa y constante del Espíritu Santo en la vida del creyente. El pastor Julio Benítez dice, los creyentes no solo hemos sido objetos de la gracia de Dios, sino que esta obra de salvación y redención está firmemente asegurada por el poder de Dios obrando en nosotros. Amén. ¡Qué bendiciones! ¡Qué consuelo tan grande tenemos, hermanos! ¡Qué amor de Dios! No nos podemos separar del amor de Dios por el poder del Espíritu. Pero qué responsabilidad tan grande de que tenemos el poder y aún así no queremos usarlo para predicar, para andar en justicia, para andar en santidad, para dejar el pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el fruto del Espíritu es fe. Oh, hermanos, debemos comprender más y más lo que obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Sigue indagando más y más. Obviamente, apenas he dado algunas pinceladas de lo que es el poder del Espíritu Santo. Pablo decía, necesitamos, yo quiero y anhelo y espero en el Dios, que Dios le permita a ustedes comprender que tenemos una fuerza increíble, no una fuerza física, sino una fuerza espiritual. Una fuerza espiritual tan grande que se manifiesta físicamente, porque podemos. Hermanos, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Estás cayendo en derrota, en pecado? Los afanes del mundo y de la vida te están ahogando y tú dices, no hay esperanza. Esto es una esperanza viva y cierta solo para el verdadero creyente. ¿Eres tú un creyente? Sí, yo creo que Dios existe. Sí, yo creo en Dios. Bueno, el mormón dice que cree en Dios también. El testigo de Jehová dice que cree en Dios. El babalao dice que cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Jesús? El que a mí viene, no le echo fuera. El que come mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Es apropiarse de Cristo. Es tener a Cristo. Es llenarse de Cristo. Es buscar que Cristo sea tu Señor. Eso es creer en Cristo. Es obedecer a sus mandatos. Es decir, tú eres mi amo, yo soy tu súbdito y mi vida la entrego a ti y confío mi alma solo en ti. Eso es creer en Cristo. No es venir a la iglesia. Es vivir para Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh hermanos, que comprendamos la supereminente grandeza del poder de Dios que está operando en tu vida. Y si tú no estás yendo de gloria en gloria, si no estás creciendo en la gracia de Dios, dile, Señor, ten misericordia, ayúdame a ver estos resultados en mi vida. Y si es que tienes el Espíritu Santo, y si no, Señor, ten misericordia, creo en ti. Que el Señor nos ayude a comprender las grandezas de las riquezas, de la gloria de su gracia con que nos ha dado el Señor. Y que tu vida refleje verdadero agradecimiento y viva según la verdad. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, porque has enviado el Espíritu Santo como sello y garantía de salvación. Y nos sostiene y nos seguirá sosteniendo hasta el fin, porque es poderoso. Oh Dios, gracias. Perdónanos, Señor, por cómo hemos vivido. Por cómo hemos vivido nuestro cristianismo, Señor, en desesperanza,
angustiados por las circunstancias que nos rodean en este país, pensando que no podemos gozarnos en medio de la aflicción, de la tribulación. Oh Señor, perdónanos por no echar mano de las riquezas que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a vivir alejándonos cada vez más del pecado, no sucumbiendo al pecado, Señor, sino entendiendo que tenemos el poder otorgado por tu Espíritu Santo, poderoso para aplastar, Señor, cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a no vivir en desasosiego, ayúdanos a no vivir en amargura, ayúdanos a no vivir cayendo, incurriendo en pecado, Señor. Ayúdanos a entender la fortaleza que tenemos, porque si seguimos así, oh Señor, tú demandarás eso de nuestra mano. Ayúdanos en nuestro cristianismo y gracias, Señor, por otorgarnos el mismo poder. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.